Hola, saludos. Te doy la bienvenida a ese espacio en Vida Serena. Yo soy Laura y para serles bien honesta, se siente sumamente raro hablar a una cámara y sin nadie de frente de uno. La verdad es que la conversación es bien difícil que fluya, ya que pues no hay nadie al frente de ti mirándote o ni tan siquiera haciéndote algún gesto para diferir o para apoyarte. Si en ocasiones me quedo un poco callada, ya saben que es que mi cerebro está buscando las palabras correctas para llenar el espacio. Primero que nada, se preguntarán cuál es el motivo de Vida Serena Podcast, y el motivo y la razón por la cual Vida Serena Podcast coge vida es porque quisiera dar un mensaje, llevar un mensaje. En realidad, más que todo, quisiera llevar la palabra de Dios, para serte honesta. Yo quisiera que ustedes sientan esa alegría, ese regocijo, esa sensación que uno siente en su pecho cuando uno se siente cerca de Papá Dios, cuando uno se siente escuchada por Dios, cuando uno se siente que vive por Dios. Yo anterior a este podcast ya habría creado uno, y anterior al que había creado tenía siempre las ganas de hacer un podcast y hablar y compartir de las experiencias que la vida me ha puesto. En ocasiones, cuando miro hacia el pasado y me pregunto por qué no lo comencé antes, me doy cuenta que no era el momento. Y el podcast que tenía anterior, que lo había comenzado con mucha energía y mucho entusiasmo, pero la vida tenía otros planes. Y en ocasiones uno traza unos planes para uno, pero Dios tiene unos planes mejores que los que uno hizo. Yo estuve en pausa por un mes, porque si antes para mí yo estaba cerca de Dios, para mí eso era estar cerca de Dios. El simplemente hablar con Él por las noches, el simplemente levantarme y agradecerle por la vida, el simplemente darle las gracias por la comida, el darle las gracias por la salud de mis hijos, por la salud de mi esposo, por el techo. Para mí eso era estar cerca de Dios. Pero la vida me puso a pasar por una experiencia que me hizo doblar rodillas, porque me hizo pasar por la experiencia de tener que mirarme al espejo y tener que preguntarme a mí misma quién yo era. Son esas experiencias que la vida como que te sacude y te deja boba por 2 segundos. Y no son experiencias que digamos que sean bien grandes, que perdí algo bien grande. No, pero son experiencias que te sacuden y te dejan pensando
si eres la persona que quieres ser, si debes de cambiar, si debes de ser otra persona. Y en ese momento cuando paso por esa experiencia, que obviamente no voy a abundar qué tipo de experiencia paso, porque pues ya es irrelevante, no viene al caso. Pero lo que sí es importante es que la experiencia por la cual paso, que me detuve y tuve que analizar quién yo era, porque como que me sacudió. Fue como cuando tú bañas un perro y el perro se sacude todas las gotas de agua. Pues así me sentí. Me sentí así porque me di cuenta que nosotros, obviamente, somos humanos, no somos perfectos. Pero tú puedes hacer 501 cosas buenas, positivas. En fin, cosas buenas, cosas que ayuden a otra persona, cosas que empujen a otras personas. Y quizás para esa persona, una sola cosa que tú hagas ante los ojos de esa persona que es malo para esa persona, porque quizás para mí no fue malo, no era malo, pero para la otra persona sí lo era. So, esa persona, esa única cosa es mala. Y como que cubren las 501 buenas cosas que uno tiene. Y esa una sola cosa mala es la más que resalta para esa persona. Y te la tiran en la cara. Y te la tiran en la cara de tal manera que recuerda, para mí no era mala, pero para esa otra persona sí. So, cuando esa única cosa te la tiran a la cara y retumba en tus oídos, porque las otras 501 no fueron nada, no pesaron nada, no valieron nada, no había nada de importancia. Ahí es donde te sacude. Ahí es donde te sacude y dice, debo cambiar. Debo de cambiar, porque para esta persona, esta única cosa que ella vio mala, que ella vio negativa, que ella vio que no funcionaba para ella, opacaron estas 501. Y sí, me retumbó en el cerebro por un buen tiempo. Por un buen tiempo, mínimo 1, 2, 3 días, que tuve que sentarme y analizar si tenía que cambiar, si tenía que ser otra persona, si tenía que dejar de ser buena, si tenía que dejar de ser atenta, si tenía que dejar de servir, si tenía que dejar de intentar agradarle a otra persona. Mira si no me sacudió tanto que dije, ¿de qué vale intentar estar siempre de un humor y alegrar siempre a las personas si cuando una sola cosa está mal para esa otra persona, ya no vales, ya no tienes el mismo valor, ya no te miran con los mismos ojos, ya no tienen el mismo respeto. So, cuando te sientes que tu identidad te la pisan o te la hacen dudar, es ahí cuando te das cuenta que en ocasiones la vida te hace pasar por experiencias porque las necesitamos.
porque las necesitamos ya sea para crecer, ya sea para crecer espiritualmente, o ya sea porque también la otra persona necesitaba de esa experiencia. Quizás esa experiencia para la otra persona no fue de la misma como para mí. Somos dos mundos totalmente diferentes. Yo estoy contando desde mi punto de vista. Y yo no vengo aquí a hablar mal de nadie, yo no vengo aquí a señalar a nadie. Yo vengo aquí a utilizar esa experiencia y a decirte que gracias a esa experiencia, gracias a que la vida me hizo pasar por eso, a que me detuviera y me preguntara si yo tenía algo malo en mí, que por favor, Dios mío, que lo cambiaras, que si había algo malo en mi actitud, que la mejoraras, que si había algo malo en mis palabras, que las cambiase. Yo no estaba por herir a nadie. Yo no estaba ni tan siquiera por hacer sentir a nadie menos que nada. Cuando pasas por experiencias así, que te hacen detener y te hacen pensar, es cuando te das cuenta que algo más te falta. Y en mis momentos de soledad, en mis momentos de analizar todo eso por la que la vida me estaba haciendo pasar, hablé con Dios. Y en mi conversación con Dios, le pedí dirección, le pedí que me dirigiera hacia donde Él me quería, que yo me iba a entregar a Él y que iba a hacer su voluntad. Porque a pesar de que sentía que ya mi identidad estaba en el piso, porque no sabía si estaba caminando hacia un bien o esa persona tenía razón en lo que me estaba diciendo. Pero cuando escuché las palabras de Dios, cuando Dios me dice, sírveme a mí, atiéndeme a mí, quiéreme a mí, vívete por mí, me di cuenta que yo del todo no estaba mal, porque yo estaba haciendo todo eso por esas personas, pero lo estaba haciendo con la persona incorrecta. En vez de desvivirme por Dios, me estaba desviviendo por alguien incorrecto. En vez de dar toda mi atención a Dios, estaba desviando mi atención por alguien totalmente incorrecto. En vez de poner toda mi energía en Dios, estaba dando mi energía a la persona incorrecta. Y cuando Dios viene y te susurra al oído y te dice, atiéndeme a mí, ámame a mí, sírveme a mí, ahí te das cuenta de que estás viva. Te das cuenta de que cuando vives en Cristo, vives con una razón, porque anterior vivía por vivir, ahora vivo, pero vivo por Él, vivo para Él, respiro para Él y me siento feliz, me siento viva, me siento en paz, me siento en serenidad, me siento con una armonía que anterior no la sentía. Y eso
Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Es tan fácil perder el rumbo. Es tan fácil en este mundo poner nuestra atención en cosas que no valen la pena. Es tan fácil perder de vista lo que sí vale. Es bien fácil. La vida corre de una manera que en ocasiones no nos damos cuenta si estamos corriendo para el lado que es. Y si llevamos a las personas correctas con nosotros. No todo el mundo te valora, no todo el mundo agradece, no todo el mundo nos coge en serio. Y no somos perfectos, somos humanos y es de humano errar. Yo no soy perfecta, yo tengo millones de errores, tengo millones de cosas malas, pero de la misma manera que tengo cosas malas, de la misma manera tengo 1000 cosas buenas. En mi experiencia, le pedí a Dios dirección. Abrí la Biblia y me salió: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Salmo 6, 9. Señores, Dios escucha. Dios escucha, Dios escucha, Dios escucha. Si le hablamos de corazón, si pedimos de corazón, Dios escucha. Pon todas tus preocupaciones, pon todas esas cosas que no te dejan dormir de noche, pon tus preocupaciones del trabajo, tus preocupaciones financieras, pon todo en las manos de Dios. Y que sea la misericordia de Dios, que sea la voluntad de Él, que no hay mejor plan que el de Dios, no hay mejor plan que el de Dios. Y cuando se vive por Dios y se vive para Dios, el alma se deleita y el alma se siente 1000 veces mejor que cuando vivimos por vivir. Cuando se vive por vivir, se vive vacío. Cuando se vive con Cristo en el corazón, se vive con valor, se vive porque tenemos algo por quien vivir. Y tú me dirás, es que yo tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo mi perro por quien vivir. Señores, eso el día de mañana se puede ir, eso el día de mañana se puede morir, eso el día de mañana. Lo que tenemos bien claro es que nacemos y tenemos que morir. Pero Dios nunca muere. Dios está ahí. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan a través de este mensaje, a través de esta experiencia que estoy compartiendo con ustedes. Que yo sí, anterior pensaba que yo vivía por Cristo. Anterior pensaba que yo vivía por Dios, que yo estaba con Dios. No. Anterior, yo no sabía cuál era el primer capítulo de Génesis. Después de esta experiencia, que Dios me dice a mí, vive por mí, atiéndeme a mí, ámame a mí, desvívete por mí. Ahí yo fui
me compré una Biblia, cerré mis ojos y le dije al Señor, Señor, dirígeme. Si este es el camino que tú quieres para mí, si lo que tú quieres para mí es que yo te sirva, dirígeme. Y te voy a ser honesta, leer la Biblia, cuando tú la coges no es fácil, es como que, ¿y por dónde empiezo? Muchos te dicen, empiezan por Mateo, empieza por Juan, empieza por aquí, por allá. Otros te dicen, no, empieza por el comienzo. Pídele a Dios. Pídele a Dios por dónde comienzo, por dónde tú quieres que yo comience. Yo comencé por el comienzo, porque ahí fue donde Él me dirigió. Y sí, cuando empiezas a leer palabras que se te traba la lengua y en tu vida habías escuchado esa palabra, y cuando empiezas a escuchar el hijo del 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 hijo, que vivían 140 y pico de años, 200 y pico de años, puede ser un poco como que mucho, pero cuando vas entrando más y más y más adentro y la palabra te va diciendo cosas que tú dices, wow, pero si Dios me está hablando a través de esto, Dios me está hablando a través de la Biblia, Dios me está hablando, y yo no me había atrevido a coger la Biblia y a leerla. Y yo sé que Dios quiere más para mí, y yo sé que Dios espera más de mí. Yo lo sé. Pero mientras tanto, mi mensaje de la noche de hoy es: busca de Dios. No esperes a mañana. No esperes a mañana, no esperes un día más. Sabemos de hoy, pero mañana es incierto. Busca de Dios, habla con Dios y pon todas esas preocupaciones en las manos de Él. Él va a saber qué hacer y Él te va a dirigir. Bueno, quiero darles las gracias por permitirme llegar a sus corazones en el día de hoy. Espero este mensaje les haya llegado y sobre todo que este sea el comienzo de algo grande. Nada, hasta la próxima.